alumnos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la conquista de los incas. El fin del imperio inca. La caída del imperio de los incas es un hecho que debe comprenderse desde su contexto. De lo contrario, no se explicaría cómo un puñado de españoles lograron reducir a un ejército inca de más de 200.000 soldados. Existieron muchos factores que impidieron al gobierno inca responder efectivamente ante la amenaza española. Por ejemplo, el Tahuantinsuyo tenía apenas 100 años y las naciones que la conformaban aún no se integraban completamente. Era un imperio relativamente joven que atravesaba muchas crisis, lo que facilitó su derrocamiento y conquista. Causas de la caída del Tahuantinsuyo. Diversos factores determinaron la caída de los incas. Entre ellos destacan, primero, la disputa entre Huáscar y Atahualpa. El inca Huayna Cápac tuvo 2 hijos, pero murió repentinamente sin designar a su sucesor, lo cual fue la causa de una disputa entre los 2 hermanos. El imperio inca estaba dividido, pues no solamente había un soberano cuya legitimidad estaba en duda, sino que la nobleza estaba enfrentada en bandas rivales. Esta rivalidad llevó a que algunos curacas apoyen a Pizarro con soldados e información valiosa. Siguiente factor serán los seguidores de Huáscar se aliaron a los españoles. Una de las estrategias más importantes de los españoles durante el proceso de la conquista fue la obtención de aliados entre los mismos indígenas, aprovechando las rivalidades existentes. Así pues contaron con la facción de Huáscar para dividir a los incas. Estos les facilitaron el control sobre el antiguo Tahuantinsuyo. Derrocado y muerto Atahualpa, algunos partidarios de Huáscar participaron del lado de los españoles para derrotar a los guerreros que se mantenían fieles al Inca. Otro factor serían las etnias aliadas de los españoles. Cuando Pizarro avanzó hacia el Cusco, contaba con un ejército de 200 soldados españoles y aproximadamente 30.000 indígenas, pertenecientes a las etnias huancas, cañaris y chachapoyas. Es decir, Pizarro aprovechó la discordia existente en el seno del imperio, hecho que demostró que las etnias ya no respetaban la autoridad inca y veían en los españoles un aliado para liberarse de su dominio. Lo que no preveían estas etnias era que pasarían a ser dominados y esclavizados por los propios conquistadores. Otro factor para la conquista sería la diferencia tecnológica entre ambas civilizaciones. A la experiencia ganada con la conquista del Imperio Azteca, es importante destacar que los españoles contaban con armas de fuego, caballos y barcos que les permitieron un mejor desplazamiento y aprovisionamiento. Estos elementos eran desconocidos por las culturas andinas. Otro factor serán las enfermedades. Así como ocurrió con los aztecas, los incas también contrajeron enfermedades desconocidas para ellos. Muchos de sus hombres murieron por esta causa, entre ellos el inca Huayna Cápac. Otro factor también es un sistema de reciprocidad cada vez más difícil de mantener. Los numerosos pueblos que conformaron el imperio recibían pagos por su lealtad, cosechas, tejidos, servidumbre, entre otros. Este complejo sistema se hacía insostenible a medida que el Tahuantinsuyo iba creciendo. Pasamos ahora a la siguiente página del texto. La captura y ejecución de Atahualpa. Este fue un hecho crucial que determinó la caída del imperio de los incas. Todo se inició en noviembre de 1532 cuando Pizarro y sus hombres llegaron a Cajamarca. Se dirigieron a la plaza y la encontraron vacía. Esto fue aprovechado para situar a sus soldados en lugares estratégicos. Se envió una invitación a Atahualpa para reunirse. El inca aceptó y se dirigió a la plaza muy confiado porque estaba resguardado por más de 2.000 hombres. Cuando llegó a Atahualpa, narran las crónicas, lo hizo acompañado de cargadores, cantores, limpiadores del camino.
Se situó en medio de la plaza y se le acercó Fray Vicente Valverde, quien le entregó una Biblia. El Inca, después de examinarla, la arrojó al suelo. Este incidente precipitó los acontecimientos, ya que se produjeron los primeros disparos que ocasionaron gran alboroto y pánico entre la población indígena. Al final de la jornada, Atahualpa había sido capturado sin que los guerreros hubiesen podido defenderlo. Prisionero el Inca, el camino de la conquista ya estaba trazado, aunque no dejaba de ser un escenario peligroso para los españoles debido a que los soldados incas se rearmaban en los alrededores, ¿no? Aquí a la derecha podemos ver justamente este cuadro donde se ha representado ese momento en que se produce la captura del Inca Atahualpa. Atahualpa, quien había advertido la ambición de los invasores, les ofreció llenar una habitación hasta donde llegue su mano, una vez con oro y 2 veces con plata. El pago fue aceptado por los españoles y el 21 de enero de 1533 ingresó a Cajamarca un cargamento de 300 cargas de oro y plata en cántaros y ollas grandes y otras diversas piezas. Posteriormente, el 28 de marzo del mismo año, entró otro cargamento de 107 cajas de oro y 7 de plata. Pese al pago realizado, Atahualpa fue ejecutado en julio de 1533. Con el camino libre, los españoles se dirigieron hacia el Cusco para completar la conquista. El viaje no fue tranquilo, pues se enfrentaron ataques de las tropas incas que buscaban impedirles la llegada a su capital. Avanzamos ahora al siguiente tema y aquí encontramos las nuevas ciudades en el Perú. La fundación de ciudades. Otro de los rasgos del proceso de conquista fue la fundación de ciudades, que tomó elementos de la tradición urbanística hispano-árabe. Pizarro fue entregando encomiendas a los contingentes que se iban asentando en determinados lugares, lo que dio lugar a las ciudades. Jauja. En 1533 Pizarro fundó esta ciudad española en el Valle del Mantaro. Recibió entonces el nombre de Santa Fe de Hatun Sausa, usando la denominación quechua. Según los criterios de la época, una ciudad debía contar con tierras suficientes para el cultivo, así como agua para el consumo humano y riego, además de recursos forestales como madera para carpintería y leña. Lima. El 18 de enero de 1535, en el Valle del Rímac, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima. Respecto del nombre de la ciudad, el cronista indio Santa Cruz Pachacuti Yanqui escribió: al norte de Pachacama estaban los plazazuelos o los pueblezuelos de los Limayungas. Trujillo, 1535. Por su parte, Diego de Almagro fundó Trujillo sobre territorio chimú, entre las poblaciones de Huanchaco, Huamán, Moche y Mampuesto. Esta ciudad fue bautizada con el nombre de la villa natal de Pizarro, pero esto no se formalizó hasta 1535. En 1544 era el principal centro hispano del norte del Perú, con 300 casas y aproximadamente 1000 habitantes, que vivió del cultivo de la caña de azúcar, el trigo y la crianza del ganado. El Cusco. Cuando Pizarro ingresó al Cusco, quedó sorprendido por el orden urbanístico y la grandeza de la ciudad. Por eso decidió fundarla oficialmente como dominio español el 23 de marzo de 1534. En su acta, Pizarro elogió la grandeza de la población al construir dicha comarca y la titula muy noble y gran ciudad, cabecera de toda la tierra y señora de la gente que en ella había. Posteriormente, la ciudad adoptó un estilo español con su distribución y la plaza de armas que aún se conserva. El Cusco se convirtió en un importante centro comercial y cultural de los Andes centrales, puesto que se encontraba en las rutas entre Lima y Buenos Aires. La población cusqueña estaba conformada, además de los españoles,
por miembros de la aristocracia inca, a los cuales les respetaron algunos de sus privilegios. Chachapoyas fue fundada el 5 de septiembre de 1538 en el estilo español, con su distribución y su plaza de armas en el centro de la ciudad. Debe su nombre a los habitantes originarios de esta región, el cual significa hombres de la neblina. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos Huamanga. Huamanga es el nombre antiguo de la ciudad de Ayacucho y su nombre se deriva de una leyenda según la cual el inca Viracocha recibió en el brazo a un halcón al que dijo: toma halcón. Este es el significado de Huamanga. Su fundación fue importante y necesaria para los conquistadores porque está ubicada a la mitad de camino entre Lima y Cusco. Arequipa fue fundada por Garcí Manuel de Carvajal el 15 de agosto de 1540 como la Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa. De inmediato la zona fue repartida entre los conquistadores, el Cabildo y la Orden de Santo Domingo, los cuales se adjudicaron un solar cada uno, cuya extensión abarcó toda una manzana, mientras que a los fundadores les tocó un solar de un cuarto de manzana y se adjudicó a la iglesia mayor un solar de media manzana, separada del resto de solares vecinos. Se elevó al rango de ciudad el 22 de septiembre de 1541. ¿Cuál fue el impacto de la conquista? El impacto para los incas fue desastroso. La imposición de nuevos elementos culturales, formas de gobierno, entre otros, diezmaron a la población. En lo demográfico, hubo una disminución alarmante de la población. Si en el año de 1530 la población inca era de casi 4 millones de habitantes, para el año de 1570 se había reducido a casi 1 millón. Son muchas las causas: muertes por los trabajos extremos, como esclavos, disminución de la tasa de natalidad, cambios culturales, enfermedades como la gripe, entre otros. En lo económico, las poblaciones andinas conocieron un sistema de economía de mercado totalmente nuevo. Tuvieron que aprender el valor del dinero como medio de cambio. Y en lo político-administrativo, los españoles impusieron una nueva demarcación territorial. Desapareció el Tahuantinsuyo y surgió el Virreinato del Perú, audiencias, corregimientos, encomiendas. Algunas autoridades incas, como el Curacazgo, se mantuvieron, ¿no? Entonces aquí tenemos en la parte superior, ¿no?, esta pintura donde se ha retratado cómo era el Cusco cuando se produce la llegada de Pizarro. Y como dato curioso, además de la conquista de tierras y de la gloria, los españoles buscaban una tierra de fantasía famosa por su gran riqueza, el Dorado. Esta leyenda se inició en Quito, en el actual Ecuador, cuando un grupo de conquistadores oyeron de una ceremonia en la cual un señor indígena se cubría de polvo de oro. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.